Bien chicos, ya hemos visto entonces máximo común divisor, hemos hablado de la teoría, hemos hecho algunos ejemplos resueltos y ustedes han desarrollado sus ejercicios. Ahora vamos a hablar del mínimo común múltiplo, ¿ya? El máximo común divisor, su nombre me daba la definición que era el mayor divisor en común. En el caso del mínimo común múltiplo también. El nombre, mínimo común múltiplo, también me da la definición. El mínimo común múltiplo viene a ser el menor, mínimo significa menor, ¿eh? El menor múltiplo en común. ¿De quién? De un conjunto de números. Entonces, el mínimo común múltiplo de un conjunto de números está dado por el menor de los múltiplos en común. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Vamos a analizar ahora los múltiplos del 18 y 24. A ver, los múltiplos de 18 son 18, 36, 54, 72, 90, 108 y así sucesivamente hasta el infinito. Recordemos que la propiedad de los múltiplos es que son infinitos, a diferencia de los divisores. Los múltiplos son infinitos, ¿ya? En el 24, pues sus múltiplos, algunos de ellos serían el 24, 48, 72, 96 y 108. Como ustedes pueden observar entre los múltiplos de 18 y 24, ¿ya? Sucede que hay algunos múltiplos en común. Eso es una propiedad de los números, ¿no? Que los múltiplos de algunos números son comunes. Es decir, un número puede ser múltiplo en común de dos o más números, ¿ya? Y dos o más números pueden tener más de un múltiplo en común. En este caso, si nosotros observamos los múltiplos comunes de 18 y 24, bueno, en este caso podemos observar que sería el 72, ¿no? El 72, ¿no? Ahora, pero ¿va a ser el único múltiplo en común? No, ¿sí? Como los múltiplos son infinitos, por ahí que los múltiplos continúan y por ahí va a haber, por ahí puede que aparezca más múltiplos en común. No es que puede, va a aparecer múltiplos en común, ¿no? Por ejemplo, después del 108 tenemos el 126, luego seguiría el 144, ¿sí? Aquí después del 120 seguiría el 144 y luego seguiría el 168 y nos damos cuenta aquí que aparte del 72 otro múltiplo en común es el 144 y así si seguimos continuando van a ir apareciendo múltiplos en común, ¿ya? Y en este caso, para hallar el mínimo común múltiplo, como su nombre lo dice, es el menor múltiplo en común, o sea, el primer múltiplo en común. Y en este caso, se observa que el menor múltiplo en común es 72. ¿Ya? Y ese menor múltiplo a mí me va a indicar, ya, sabiendo el mínimo común múltiplo, yo voy a poder saber cuáles van a ser todos los múltiplos en común, ¿sí? Y los múltiplos en común van a ser todos los múltiplos del mínimo común múltiplo, ¿no? El mínimo común múltiplo de 72 es 144. Luego el siguiente será 216. Y así sucesivamente, igual acá, ¿no? El siguiente es cada 72 también, 144 más 72, 216. ¿Sí? Entonces el mínimo común múltiplo me permite saber los múltiplos del mínimo común múltiplo. O sea, todos los múltiplos en común. ¿Ya? Entonces, ese va a ser el mínimo común múltiplo. 72. Ahora, así como el máximo común divisor tiene métodos para sacar el máximo común divisor, para el mínimo común múltiplo también. Hay métodos para calcular el mínimo común múltiplo. Y son los métodos parecidos al que se usa para calcular máximo común divisor. Entre ellos tenemos el método de la descomposición simultánea. En este caso, pues, tanto como para el máximo común divisor y como para el mínimo común múltiplo, existe este método, ¿no? El método de la descomposición simultánea o método práctico abreviado, y el otro método es el de la descomposición canónica.
¿no? Tanto los métodos por descomposición simultánea y descomposición canónica sirven, ¿no? O sea, son los mismos para calcular el máximo común divisor. ¿Ya? Tienen el mismo nombre, pero tienen algunas diferencias. Son similares, pero obviamente el procedimiento no es tan igual, ¿ya? Pero es muy similar. A ver, empezamos explicando el método de la descomposición simultánea, que consiste, ¿sí?, en descomponer, así como en el máximo común divisor, para el mínimo común múltiplo, empezamos descomponiendo a los números en forma simultánea, ¿ya? Lo vamos a descomponer en sus factores primos, ¿ya? Con la diferencia de que aquí en el mínimo común múltiplo lo voy a descomponer el número hasta llegar a 1, hasta el cociente 1. En cambio en el máximo común divisor no llegábamos hasta 1, ¿no? ¿Por qué? Porque para el máximo común divisor teníamos que buscar factores primos que sean comunes entre todos los números que estábamos descomponiendo. En cambio, para calcular el mínimo común múltiplo, ¿sí?, los factores primos que voy a ir colocando no necesariamente tienen que ser comunes entre los tres. Puede ser de uno nada más, de dos o de los tres, ¿ya? Entonces eso me va a permitir que el número lo descomponga hasta llegar a 1, ¿no? Por ejemplo, el número 12, 18 y 20. Los números 12, 18 y 20. Entonces, como es simultáneo, simultáneamente vamos a descomponer a esos tres números. Entonces empezamos siempre por el menor divisor primo, o sea, por el menor factor primo, que es el 2, que significa mitad. Mitad de 12 es 6, mitad de 18 es 9, mitad de 20 es 10. Aquí voy a seguir sacando mitad porque 10 tiene mitad. Ahora pero el 6 y el 9 no tienen mitad, correcto. Esta es la diferencia con respecto al máximo común divisor, ¿no? Para hallar el máximo común divisor con el método de la descomposición simultánea, yo tenía que buscar acá divisores, o sea, factores primos que sean comunes entre los tres. En cambio, para calcular el mínimo común múltiplo, no. Acá basta que sea con 1, ¿no? Entonces, como 10 tiene mitad, yo sigo sacando mitad. Y como... y 6 también, ¿no? Entonces tenía 2, el 6 y el 10, pero el 9 no. No importa, saco del 6 mitad, saco del 10 5, y del 9 como no tiene, le copio igual. Bien, ahora sí, como ninguno tiene mitad, sí, pues en este caso ninguno tiene mitad, acá vamos a corregir. Sacamos tercia. Acá está, ¿no? Tercia. ¿Ya? Como ninguno tiene mitad, sacamos tercia. Tercia de 3, 1, tercia de 9, 3. Ahora, tercia, lo copiamos igual, ¿ya? Se dan cuenta entonces que para sacar el mínimo común múltiplo, este divisor o factor primo no tiene que ser común entre los tres. Basta que sea con 1, o con 2, o con 3, no importa, ¿ya? Entonces aquí sigo sacando tercia porque 3 tiene tercia. Acá copio igual 1, tercia de 3, 1. Y como 5 no tiene tercia, baja y se copia igual. Ahora sí sacaría quinta. Y al final todo se redujo a 1. Por eso dice no, hasta llegar al cociente 1. En cambio, para el máximo común divisor no se llega nunca a 1. ¿Ya? Ahora, luego dice el mínimo común múltiplo es el producto de los valores encontrados. En el caso del máximo común divisor, igual, ¿no? El máximo común divisor es el producto de los valores encontrados. O sea, se refiere a estos valores de acá. Entonces, para el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo hacemos lo mismo. Multiplicamos estos valores encontrados. 2 por 2, 4, por 3, 12, por 3, 36, 36 por 5, 120. Y ese sería el mínimo común múltiplo. Vamos a ver el siguiente método, el método de la descomposición canónica, ¿ya? Esto también es similar, este método es similar, lo vamos a hacer de forma muy parecida a lo que hacíamos para hallar el máximo común divisor. O sea, la descomposición canónica para hallar el máximo común divisor es similar para hallar el mínimo común múltiplo. Entonces, lo que tenemos que hacer, pues, es, tanto como para el máximo común divisor y como para el mínimo común múltiplo, tenemos que descomponer los números. Y descomponerlo canónicamente, o sea, hasta expresarlo en el producto de sus factores primos, ¿ya? Ahora, luego de que hacemos la descomposición de todos los números,
el mínimo común múltiplo va a ser igual al producto de todos los factores primos o divisores primos, comunes y no comunes, elevados a su mayor exponente. Es aquí donde es la diferencia con el máximo común divisor. Si ustedes recuerdan, el método de la descomposición canónica para hallar el máximo común divisor, ¿sí? Era el producto de los factores primos comunes, solo de los factores primos comunes, y que estén elevados al menor exponente. En cambio, en el mínimo común múltiplo es al contrario. ¿Sí? Voy a escoger los factores primos comunes y también no comunes, pero que estén elevados no a su menor exponente, sino a su mayor exponente, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver del 220.000 y del 440.000. Vamos a sacar su mínimo común múltiplo por el método de la descomposición canónica. Entonces, a ver, primero lo primero, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es descomponer los números. Entonces, al 220.000 le saco mitad, es 110.000, seguimos sacando mitad, 55.000, seguimos sacando mitad, 27.500, sigue teniendo mitad, 13.750, sigue teniendo mitad, 6.875, ya no hay mitad ni tampoco tercia, quinta, 275, tampoco tiene tercia, quinta, 55 termina en 5, tiene quinta, 5, 11 y 11 tiene onceava, 1. Y lo mismo para el 440.000, mitad 220.000, mitad 110.000, mitad 55.000, mitad 27.500, mitad 13.750, mitad 6.875, quinta 275, quinta 55, quinta 11, onceava 1. ¿Ah? Entonces aquí el número descompuesto, ¿sí? Es importante poner el número descompuesto, sería acá 1, 2, 3, 4, 5, 2 a la 5, por 1, 2, 3, por 5 al cubo, por 11. Y acá el número 440.000 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 a la 6, por 1, 2, 3, 5 al cubo por 11. Muy bien, entonces hasta aquí es lo mismo que hacemos para el máximo común divisor. Ya aquí es la diferencia, ¿no? Porque el mínimo común múltiplo dice es igual al producto de los factores primos comunes y no comunes elevados a su mayor exponente. Entonces acá son todos, ¿no? Bueno, en este caso los factores primos de ambos números, esos tres son iguales, 2, 5 y 11. No 5 y 11, pero si acá hubiese habido por ahí uno diferente, también se consideraba, ¿ya? Son todos, el 2, 5 y el 11, pero elevado los que están o los que tienen el mayor exponente. 2 a la 5 con 2 a la 6, el mayor exponente es 6, entonces acá sería 2 a la 6, ¿ya? En el 5, 5 al de 3 y 5 al de 3, bueno, en este caso acá está, perdón. 2 a la 6, ¿no? Acá estaba, ¿no? No la habíamos visto. Bueno, aquí es. Entonces aquí estaba bien 2 a la 5. Entonces, era 2 a la 6. En el caso de 5 al cubo, los exponentes son iguales. Sigue siendo 5 al cubo. ¿Ya? Acá es cubo, mismo error. Y en el caso del 11 también sigue siendo igual, 11. Entonces, por lo tanto, 2 a la 6 por 5 al cubo por 11.000 es 220.000. Y ese sería el método de la descomposición canónica. ¿Ya? Entonces es muy similar. Solo que para el mínimo común múltiplo, en ese caso, en el método de la descomposición canónica se consideran todos los factores comunes y no comunes, pero los que están elevados a su mayor exponente. Y se multiplica y ese es el resultado del mínimo común múltiplo. Muy bien. Propiedades. Vamos a ver, así como hemos visto las propiedades del máximo común divisor, vamos a ver propiedades del mínimo común múltiplo. Si primera propiedad me dice, si un número es múltiplo de otro, entonces el mínimo común múltiplo de dichos números es igual al número mayor.
Esto es un poco al contrario de lo que veíamos con la primera propiedad del máximo común divisor. Me decía, ¿no? Si un número es múltiplo de otro, entonces el máximo común divisor es el menor de ellos. En el caso del mínimo común múltiplo es el contrario. Es el mayor de ellos. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo, entonces. Dice, ¿no? Por ejemplo, el 15 es múltiplo de 5, ¿sí? Entonces, el mínimo común múltiplo de 15 y de 5, según la propiedad, me dice que es el mayor, o sea, 15. Y yo lo puedo comprobar, ¿no? Saco acá, hago el método de la descomposición simultánea para calcular el mínimo común múltiplo. Acá saco tercia, y acá saco quinta, y ya llegué a 1. Por lo tanto, 3 por 5, que es 15, sería el mínimo común múltiplo. Y se verifica. ¿Ya? Entonces, el mínimo común múltiplo es siempre casi el opuesto al máximo común divisor. Muy bien, el máximo común divisor decía que era el menor. El mínimo común múltiplo es siempre el mayor. Siguiente propiedad, me dice: el mínimo común múltiplo de dos números primos entre sí es igual al producto de dichos números. ¿Ya? Si yo lo quiero comparar con la propiedad en el caso del máximo común divisor, me decía que si dos números son primos entre sí, su máximo común divisor era 1. En este caso, para el mínimo común múltiplo, si de dos números primos entre sí, el mínimo común múltiplo es el producto de dichos números. Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. 12 y 13 son PESI. Entonces el mínimo común múltiplo de 12 y 13 es 12 por 13. Y en este caso, pues 12 por 13 sería 36, 158. Sí, y lo puedo verificar, ¿no? Si saco el mínimo común múltiplo por la descomposición simultánea, mitad 6, mitad 3, tercia 3 de 1. Acá sacaría treceava y ya llegué a 1. 2 por 2, 4, por 3, 12. Y 12 por 3, 158. 12 por 3. Entonces se verifica. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Pues, obviamente, pues si ustedes tienen un ejercicio y les toca hallar el mínimo común múltiplo y se dan cuenta que esos números son PESI, entonces ya de frente multiplican, ya no tienen que hacer ningún método, ¿no? Ya no aplican ningún método, simplemente multiplican los números PESI y ya lo tienen el mínimo común múltiplo de forma más rápida. Siguiente propiedad me dice que el mínimo común múltiplo de dos o más números es m, entonces se cumple que este también se parece al del máximo común divisor, ¿verdad? Recuerden, si yo multiplico a este número por una constante n, al segundo por la misma y al tercero por la misma, entonces el mínimo común múltiplo también quedaría multiplicado por la misma constante n. O sucedería lo mismo si divido entre una constante n a todos estos números, el mínimo común múltiplo también queda dividido entre el mismo constante n. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Tenemos acá mínimo común múltiplo de 15, de 40 y de 65. ¿Ya? Entonces el mínimo común múltiplo en este caso sería, vamos a sacar acá con el método de la descomposición simultánea. Bien, a ver, aquí vamos a sacar, empezamos sacando mitad. No tiene mitad, se copia igual, mitad de 40, 20, 65 no tiene mitad, se copia igual. Seguimos sacando mitad. No tiene, 20 sí, 65 no, siguen sacando mitad, no tiene, 10 sí, 65 no. Acá le voy a sacar tercia, que es 5, acá 5, acá no tiene.
Ahora voy a sacar quinta, que es 1, 1, 13, y acá sacaré 13A y 1. Entonces el mínimo común múltiplo va a ser 2 por 2, 4 por 2, 8. 8 por 3 por 5 por 13. Entonces acá va a ser 5 por 3, 15, 15 por 8, 120 por 13. Esto es igual a 1560. Entonces si lo dividimos entre 5, porque vemos que es 15, 40, 65 y 1560 terminan en 0, entonces son múltiplos de 5. Significa que acá también va a quedar dividido entre 5. Entonces me quedaría mínimo común múltiplo de 15 entre 5 es 3, 40 entre 5 8, y 5 entre 5 es 3. Es igual a 1560 entre 5. 312. Ok, entonces lo vamos a comprobar. Vamos a sacar el mínimo común de 3, 8 y 13 y vamos a verificar si sale 302. Todos son PESI. 3 es PESI, o los tres números son PESI. Entonces nos dice que el mínimo común múltiplo es el producto. 3 por 8 por 3, que sería 24 por 13. Y 24 por 13 es 4 por 3, 12, 3 por 2, 6, 7, 24, 312. Y se verifica. ¿Ya? Entonces se parece, ¿no? Se parece a la propiedad del máximo común divisor. Bien, vamos a ver ahora ejemplos. ¿Ya? Ejemplitos de aplicación para que puedan ustedes resolver sus ejercicios. Nos dice, en una pista circular corren 3 atletas en una misma dirección. Primero demora 10 segundos en dar una vuelta. El primero demora 10 segundos en dar una vuelta, el segundo 11 segundos y el tercero 2. Calcula cuántos minutos tardarán en volver a pasar juntos por el punto de partida. Bien, vamos entonces a empezar a comprender el problema. Y me habla que es una pista circular. Vamos a ayudarnos con una representación gráfica. Este es el punto de partida. Y acá hay 3 atletas, ¿no? ¿Ya? Entonces, uno corre 10 segundos, el otro 11 y el otro 12. ¿Ya? Entonces, obviamente, el que recorre 12 le va a ganar al que demora 11 y este a su vez va a ganarle al que demora... No, al contrario, disculpen, ¿no? Obviamente el que demora 10 segundos le va a ganar al que demora 11 y este a su vez le va a ganar al que demora 12, ¿ya? Quiere decir que el que demora 10 segundos va a dar una vuelta más rápido que los demás, ¿ya? Pero en todas las vueltas que van a ir dando los 3 atletas, va a haber momentos en que van a coincidir los 3. Obviamente, pues, de repente van a encontrarse, pero el más rápido es el que seguramente ya dio una vuelta más que el anterior. Pero va a haber momentos en que se van a encontrar. Y eso es lo que me piden, ¿no? ¿Cuántos minutos tardarán en volver a pasar juntos por el punto de partida? Claro, aquí. ¿Ya? Entonces, en una pista circular, 3 atletas en una misma dirección. El primero demora 10, el segundo 11 y el tercero 2. Calcula cuántos minutos tardarán en volver a pasar juntos por el punto de partida. ¿Ya? Entonces aquí, si nosotros vemos acá al atleta 1, atleta 2 y atleta 3, acá vemos que en la primera vuelta, ¿sí? El atleta 1 demora 10, el atleta 2 demora 11 y el atleta 3 demora 12. En la segunda vuelta, el atleta 1 va a demorar 20, el atleta 2 22 y el atleta 3 24.
en la tercera vuelta. El atleta 1 va demorado 30, el atleta 2 33 y el atleta 3 es 36. Vamos a la cuarta vuelta. Acá sería 40, 44, 48. Muy bien. Y así sucesivamente. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a encontrar después de cuánto tiempo van a coincidir. O sea, vamos a buscar que estos tiempos sean iguales en los tres. Hasta ahora no hemos encontrado, ¿no? Ahora, yo podría completar todo, bueno, seguir hallando los múltiplos hasta encontrar los múltiplos en común. Porque esto de acá, 10, 20, 30, 40, 11, 22, 33, 44 y 12, 24, 36, 48 son los múltiplos. ¿De quién? De A1, o sea, de 10, de 11 y de 2. Entonces yo quiero hallar los múltiplos en común. Entonces para hallar el múltiplo en común tengo que hallar el mínimo común múltiplo de los tres. Entonces vamos a hacerlo por el método de la descomposición simultánea. Hacemos acá 10, 11, 12. Aunque, ¿sí? Acá nos damos cuenta que por propiedad estos números son PESI. No son PESI. 10, sí, son PESI. Sí, los tres números son PESI, son primos entre sí. Entonces el mínimo común múltiplo es el producto de los tres. Entonces ya no hacemos ese método. $10 por 12 por 11. 132 por 10, 1320. Eso quiere decir que a los 1320 segundos se van a encontrar por primera vez. Pero él me pide cuántos minutos. Entonces, minutos. Esto viene a ser 1320 en segundos. Los minutos va a ser 1320 entre 60. Que es 22. Eso quiere decir que va a tardar 22 minutos, van a tardar en volver a pasar juntos por el punto de partida. Ya imagínense, bueno, estos datos estaban en segundos, ¿no? En segundos. Todavía en el segundo 1320. Entonces, querer hacerlo de esta manera, por el método de la intersección de los múltiplos, mucho, ¿no? Entonces de frente era aplicar la propiedad. Para eso están las propiedades, ¿ya? De frente multiplicaba 10 por 11 por 12, me daba el mínimo común múltiplo. Lo convertimos en minutos y ya tengo la respuesta. Bien, vamos a ver otro ejemplo más. ¿Qué nos dice? Luis es un albañil y desea formar un cubo compacto con ladrillos de dimensiones de 20 centímetros, 15 centímetros y 12 centímetros. Determina cuántos ladrillos necesitará para formar el cubo más pequeño posible. Entonces, a ver, tenemos aquí, vamos a comprender el problema. Datos. Dice que desea construir un cubo. Un cubo tiene esta forma. ¿Ya? Y los quiero hacer con ladrillitos. O sea, obviamente acá va a ir un ladrillo.
¿sí? Acabo de construir otro ladrillo. Acá va a ir otro ladrillo. Y así va a poner ladrillos, ¿no? Por acá también. Voy a colocar otro ladrillo. Y así va a ir construyendo el cubo. Y así, ¿verdad? Por acá también va a ir colocando su ladrillito. Y así sucesivamente. Y por todo esto va a ir colocando ladrillos. ¿Ya? Ahora, los ladrillos tienen un tamaño, unas medidas en específico, ¿no? Este ladrillito tiene que tener las siguientes medidas, ¿no? 20 centímetros, 15 centímetros y 12 centímetros, ¿no? Entonces voy a colocar esos ladrillitos aquí y voy formando el cubo. Pero quiero formar un cubo con la medida más pequeña, o sea, el cubo más pequeño posible. Entonces, para yo poder formar el cubo pequeño más posible, tiene que haber la menor cantidad de... O sea, voy a tener que usar la menor cantidad de ladrillos, ¿ya? O sea, aquí tengo que poner la menor cantidad de ladrillos, por aquí también la menor cantidad de ladrillos, por aquí también la menor cantidad de ladrillos, y de esa manera voy a poder formar el cubo más pequeño posible. Y para poder colocar la menor cantidad de ladrillos, en ese caso tengo que tener en cuenta que las medidas de un cubo son iguales, o sea, esta cara es igual a esta arista, perdón, esta arista mide igual a esta arista, y todas las aristas miden lo mismo. Entonces quiere decir que la cantidad de ladrillos, acá también va a ser L, acá también L, ¿sí? Y aquí también L, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que la medida del cubo, ¿sí?, que vamos a formar tiene que ser múltiplo en común de la medida del ladrillo, ¿sí? Entonces, en este caso, pues, este ladrillo, esta parte de acá, supongamos que mida, esta sea la parte que mida 20, esta sea la parte que mida 15, y este sea la parte que mida 12. O sea, acá va a ser 20, 20, 20 y así sucesivamente. Por acá va a medir 15, 15 y así sucesivamente. Por acá va a medir 12, 12 y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, como todas las aristas van a medir igual, entonces este lado obviamente tiene que ser múltiplo de 20. ¿Por qué? Tiene que ser múltiplo de 20 para que sea divisible entre 20. ¿Sí? Obviamente tiene que ser divisible, y obviamente para que sea divisible tiene que ser múltiplo. ¿Para qué? Para colocar la cantidad exacta de ladrillos, que no me sobre ni me falte, ¿no? Me da una cantidad exacta de ladrillos. Entonces quiere decir que esta medida L es múltiplo de 20. Y también tiene que ser múltiplo de 15, por aquí. Y también tiene que ser múltiplo de 12, por acá. Entonces quiere decir que L tiene que ser múltiplo en común de 20, 15 y 2. ¿Ya? Ahora, ustedes saben que los múltiplos son infinitos, ¿no? ¿Cuál de todos esos infinitos múltiplos voy a elegir?
pues voy a tener que elegir la menor posible, porque me está diciendo que L tiene que ser lo más pequeño posible. Entonces yo quiero el mínimo múltiplo en común, o el menor múltiplo en común, que viene a ser el mínimo común múltiplo de 20, 15 y 12. ¿Ya? Entonces, en este caso, pues, vamos a sacar el mínimo común múltiplo. Acá está. Método de la descomposición simultánea. Entonces 20, 15, 12, saco mitad, 10, 6, sigo sacando mitad, 5, 3, saco tercia y finalmente saco quinta. Entonces el mínimo común múltiplo de 20, 15 y 12 es 2 por 2, 4 por 3, 12, 12 por 5, 60. ¿Ya qué significa este 60? 60 centímetros, es decir que la longitud, o sea que L, la longitud del cubo, la longitud de la arista del cubo va a ser 60 centímetros. Pero yo no quiero la longitud del cubo, yo quiero cuántos ladrillos, pero para saber cuántos ladrillos son, lo primero que tenía que hacer era hallar la longitud de la arista del cubo. Ya con eso voy a saber cuántos ladrillos voy a necesitar. Entonces voy a saber cuántos voy a colocar en este lado. Entonces aquí vamos a poner cantidad de ladrillos este es el largo, profundidad, altura. ¿Ya? Entonces a ver, ese 20 viene a ser cantidad de ladrillos que van en la profundidad aquí. Para eso voy a dividir 60 entre 20, 3. Ahora vamos a calcular cuántos ladrillos voy a colocar en el largo. Entonces vamos a dividir 60 entre 15. Aquí viene a ser 4. Y vamos a calcular la cantidad de ladrillos en altura, que va a ser 60 entre 2. 5. ¿Ya? Entonces quiere decir que aquí vamos a poner, vamos a colocar 3, solo 3 nada más. Aquí vamos a colocar 4 y aquí vamos a colocar 5. ¿Cuántos van a ser en total? Bueno, tendría que, tengo que tener en cuenta que no solamente va acá en el borde, ¿no? También va aquí. También va aquí. Hasta completar. Ahí tenemos que ir colocando. ¿Ya? Entonces, en realidad, para poder saber entonces cuántas cantidad de ladrillos hay en total, tendría que el volumen del cubo que vamos a formar y dividirlo entre el volumen de los ladrillos. ¿Ya? Con eso me va a dar a mí la cantidad de ladrillos que voy a necesitar. Claro, es que necesito yo saber el volumen del cubo grande para saber pues cuántos de ladrillos voy a necesitar, y para poder saber eso también necesito el volumen del ladrillo. Entonces aquí vamos a hacerlo más arriba porque ya no tenemos espacio.
Entonces acá, cantidad de ladrillos va a ser igual a la división del volumen del cubo grande más el volumen del ladrillo. El volumen del cubo grande es igual a la longitud de la arista al cubo, o sea, 60 al cubo, sobre el volumen del ladrillo, que viene a ser 20, su largo, su ancho y su profundidad. 20 por 12 por 15. Entonces aquí 60 al cubo. 60 al cubo viene a ser 216.000. Vamos a... Acá lo estuve haciendo, pero... Ya está. Entonces, 60 al cubo. Vamos a darnos con una calculadora. $216.000. Ya, 216.000 entre, vamos a multiplicar 20 por 12 por 15. 3.600. Y vamos a dividir. Se van estos dos ceros. Y me queda 2.160 entre 36. 60. Eso quiere decir que vamos a necesitar en total 60 ladrillos como mínimo para formar el menor. ¿Ya? Entonces acá hemos aplicado pues mínimo como múltiplo el método de la descomposición simultánea. Y luego ya era razonamiento matemático. Entonces la respuesta son 60 ladrillos. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo más. ¿Qué nos dice? Dado los siguientes números, se sabe que el mínimo común múltiplo es tanto, calcula el valor. A ver, vamos a empezar comprendiendo el problema. Los datos me dice que A es igual a 4 a la 6 por 9 al cubo por 25 al cuadrado. Y B es igual a 2 a la 10 por 3 a la 8 por 5 a la 5 por 7 a la 10. Ahora, también me dice que el mínimo común múltiplo de A y B es igual a 2 a la M por 3 a la N por 5 a la P por 7 a la P. Y me pide calcular M más N más P menos Q. Entonces aquí partimos del dato. ¿Ya? Del dato me está dando el mínimo común múltiplo de A y B. Y voy a hallar, entonces voy a hallar el mínimo común múltiplo. Pero lo voy a hallar utilizando el método de la descomposición canónica. ¿Y por qué no utiliza el otro método? Porque tanto A y a B me lo están dando el número descompuesto. Ahora, si observamos B, B sí está descompuesto canónicamente todo, completo. Ha quedado expresado en el producto de factores primos, pero el A no. Entonces, antes de sacar el mínimo común múltiplo, voy a terminar de descomponer el A. ¿Ya? Y aquí, ¿cómo empiezo haciendo? Descompongo las bases. Si era 4, es 2 al cuadrado a la 6. Aquí si era 3, es 3 al cuadrado a la 3. Y acá como es 25, es 5 al cuadrado a la 2. Ahora sí voy a utilizar... No, pero falta resolver acá, ¿no? Acá hay potencia de potencia, misma base, elevado al producto de 2 por 6, 12, por misma base 3, elevado al producto de exponentes, 2 por 3, 6, potencia de potencia, 5 a la 4, y ya está. ¿Sí? Entonces tenemos a A y a B descompuesto ya ambos valores. Muy bien, entonces vamos a hallar el mínimo común múltiplo con este método.
Y este método me decía que los números tienen que estar descompuestos canónicamente y ya está. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo vienen a ser todos los factores primos y no primos. En este caso, pues serían acá sería 2 por 3 por 5 por 7, ¿no? En este caso se escoge el mayor exponente, que es el de 2 es el 12, el de 3 es 8, el de 5 es 5 y el de 7 1. Ya está, entonces son 2, 3 y 5, 2, 3 y 5 y 7, 7 a la 10. Y eso dice que es igual a 2 a la m por 3 a la n por 5 a la. Entonces aquí estos son iguales, por lo tanto estos dos exponentes van a ser iguales. Estos dos también son iguales, los exponentes también van a ser iguales. Bases iguales, exponentes iguales. Pues igual a 10. Ya tengo esos valores, ya puedo hallar lo que nos piden. M que es 12 más N que es 8 más 5 que es P menos 10, 20, 25, 15. Ya está. Último ejemplo, me dice, calcula el valor de 2x más 5 si el mínimo común múltiplo de A y B tiene 72 divisores. Bien, entonces aquí tenemos que el mínimo común múltiplo de A y B, vamos a hallar el mínimo común múltiplo de A y B, obviamente con el método de la descomposición canónica. ¿Por qué? Porque tanto A y B me lo están dando descompuestos canónicamente. Y el método me decía que el mínimo común múltiplo es el producto de los factores comunes y no comunes, el 2, el 3 y el 7, elevados al mayor exponente. Entonces, en este caso, el mayor exponente de 2 es 2x, el mayor exponente de 7 es 3, y el de 3, como no hay otro, se copia tal. ¿Ya? ¿Y por qué se llama el mínimo común múltiplo? Porque me están dando como dato que el mínimo común múltiplo tiene 72. Entonces, tengo que saber cuál es el mínimo común múltiplo para poder hallar su cantidad de divisores e igualarlos a 72. Entonces, este es el mínimo común múltiplo. Voy a hallar la cantidad de divisores, y acuérdense que para hallar la cantidad de divisores el número tenía que estar descompuesto canónicamente, y el mínimo común múltiplo ya lo hemos obtenido descompuesto canónicamente. Entonces de frente calculamos que la cantidad de divisores de este mínimo común múltiplo va a ser el producto de sus exponentes aumentados en 1. Entonces acá el exponente es 2x más 1 por, aquí es 1 más 1 por 3 más 1. Y eso lo vamos a igualar a 72. O sea, 72 es igual a 2x más 1 por 2 y por 4. Entonces aquí vamos a simplificar. 72 entre 2 entre 4 es 9. Me quedaría que es igual a 2x más 1. Por lo tanto, el más 1 pasa a dividir al 9, son 8. Luego el 2 pasa a dividir al 8. 8 entre 2, 4. Y el valor de x es igual a 4. ¿Qué nos pide? 2 por x más 5, entonces si x vale 4, entonces tenemos que reemplazar, sería 2, en este caso 2 por 4 más 5 sería 13. Y ya está. La respuesta es 13, ¿sí? Vamos con otro ejemplo más y se acaba, chicos, se acaba para que ustedes ya mismo resuelvan. ¿Qué nos dice este último ejemplo? Si A entre B es igual a 4 tercios y el mínimo común múltiplo de A y B es 72, calcula el menor de los números. Entonces vamos a comprender el problema a partir del dato me dice que A sobre B es 4 tercios. Ahora, eso no quiere decir que A sea 4 y B sea 4, sino que A es proporcional a 4 y B es proporcional a 3. Entonces yo digo que A es igual a 4K y B es igual a 3K.
Ahora me dice que el mínimo común múltiplo de esos números, o sea de 4K y de 3K, es 72. Ahora como acá A y B tienen factor en común el K, voy a dividir entre K y aquí también entre K. Aquí se va, me queda que el mínimo común múltiplo de 4 y 3 es 72 entre K. ¿Ya? Ahora, en este caso voy a sacar el mínimo común múltiplo de 4 y 3 y en este caso son PESI. Por lo tanto, su mínimo común múltiplo es el producto. 4 por 3, 12. Entonces 12 es igual a 72 entre K. Cambiamos posición, el K sube y el 12 baja. K sería igual a 72 entre 12, 6. Ahora, ¿qué nos piden? El menor de los números. El menor de los números es B, que es 3K. 3 por 6, 18. Ahora sí, ustedes resuelvan los ejercicios propuestos. Ustedes pueden. Ya saben en su cuaderno que van a salir a la pizarra a exponer.